Hola, buen día. Habla la doctora Yolanda Paulina Castillo Bárcenas, Medicina General. También trabajo en lo que es el proyecto del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional, pero específicamente el que se produce en la Escuela Superior de Medicina. Para que no haya confusión, este que trabajamos tiene el nombre de Inmodincel. Ujú. Bueno. Esta presentación que les voy a hacer, a diferencia de algunas otras presentaciones en las que yo he explicado de una manera un poco más coloquial otros procedimientos, esta está como que es un poquito más para gente que eh, está un poco más relacionada con ciertos términos. Entonces, bueno, voy a tratar de explicárselos eh, de alguna manera, lo más simple. Esta es una presentación que se realizó específicamente para conferencias médicas. Entonces, por eso está un poquito más, tiene un poquito de más tecnicismos. Bueno, el factor de transferencia, hemos visto que combate, este, tenemos fármacos y obviamente las enfermedades. Casi todas las enfermedades ya detectadas, bueno, pues van relacionadas o ya tienen un tratamiento, ¿no? Pero con el paso del tiempo, sí, sobre todo con las enfermedades por virus, parásitos, hongos y bacterias, sí, ha habido una mutación de estos microorganismos, ¿sí? Y empezamos a encontrar que ya hay cierta resistencia. Por lo tanto, ya el tratamiento ha ido cambiando de acuerdo a estas resistencias. Entonces, a veces necesitamos utilizar eh, ciertos, por ejemplo, antibióticos que son un poco más fuertes o a veces necesitamos meter dos antibióticos. Va a depender mucho del tipo de enfermedad y del tipo de por ejemplo, de bacteria que lo esté ocasionando, ¿no? Para que sea más eficaz. También hemos tenido, por lo mismo de que ha habido esa mutación de las bacterias, bueno, de todos los microorganismos, empezamos a tener algunas pandemias, ¿sí? O sea, ya no son enfermedades que podríamos decir que nada más se presenten en cierto lugar, sino que ya se empiezan a presentar, por ejemplo, en México y en Estados Unidos, o, y tenemos otras que se presentan en México, Estados Unidos, Canadá. ¿Sí? Las pandemias estamos hablando de que ya es, son es la misma enfermedad, pero se ha presentado en varios lugares o varias partes del mundo, más o menos en la misma temporada, ¿sí? Habíamos visto nuevos agentes infecciosos, donde queremos inmunoestimuladores que van a potenciar el sistema inmunitario. De hecho, por ejemplo, una de las pandemias que recuerdan que se presentó fue el famoso H1N1, ¿sí? Que bueno, que es, digamos, entre comillas, de las más recientes, ¿no? En donde se aplicaron varios tratamientos, se tuvo que acelerar esa investigación para sacar un tratamiento lo más eficaz en ese momento. Y bueno, por eso es muy importante o consideramos que es muy importante tener estos inmunoestimuladores. ¿Para qué?
para que un sistema inmunitario que esté más debilitado o que sea más propenso a, bueno, tratar de regularlo y que mejore la respuesta, ¿sí? Tenemos que ha habido reacciones secundarias, obviamente, no podremos decir reacciones secundarias como tal, pero que sí son de la quimio y la radioterapia, todo lo que conlleva estar en una radio y en una quimioterapia. Por ejemplo, lo que son los vómitos, el cansancio, mareo, ¿sí? Que no tienen ganas de comer y que de alguna manera pues hemos visto que han disminuido mucho con los inmunomoduladores. ¿Por qué? Porque van a ayudar de alguna manera a la quimioterapia a atacar el tumor, pero también estos inmunomoduladores va a ver que van a protegerme a las células que están sanas, que van creciendo. Entonces, como que lo vamos a dividir en dos. Pero para esto, obviamente, si yo tengo un sistema inmunitario que está trabajando adecuadamente, lo podemos lograr. Por lo tanto, hay diversos estudios que han comprobado la eficacia de la combinación de tratamientos tanto convencionales con los factores de transferencia. Les decía, esto se ha visto mucho en lo que es cáncer, ¿sí? También en una variedad infinita de lo que son otro tipo de enfermedades y de infecciones. Entonces, tenemos que la salud está íntimamente relacionada con el sistema inmunitario, ya que son las defensas de todo el organismo, sí, que nos hacen más susceptibles a algunas enfermedades, sí, pero esto pues obviamente nos va a causar cierta defensa. Hay personas que desde que son jóvenes o desde niños que tienen problemas con el sistema inmunitario por diversas causas. Hay personas que las desarrollan en base a que ya son hereditarias, ¿sí? Hay personas que simplemente las presentan y no tenemos exactamente un porqué, ¿no? Entonces tenemos esta parte. El sistema inmunitario obviamente está especializado para protegernos de agentes patógenos, o sea, de las cosas que nos están causando daños. Aquí tenemos una imagen donde están, por ejemplo, en la parte de arriba, bacterias, hongos, virus, células neoplásicas, o sea, células cancerosas, protozoarios, que son los famosos parásitos, ¿sí? Y tenemos aquí al sistema inmunitario, que por un lado va a actuar, y también, por ejemplo, otras células también que son de defensa, y la parte de lo que dice humoral son los famosos anticuerpos, ¿sí? Que es lo que van produciendo. Todas estas cosas obviamente van a ocasionar una enfermedad, y en el cuerpo se van a hacer varios cambios. Lo que estábamos diciendo, que hay los famosos antígenos, los anticuerpos, ¿sí? Hay algo que se llama respuesta innata, o sea que son células que, digamos, no están tan especializadas en matar cierta bacteria, pero que son las primeras que llegan y atacan cuando ven algo raro. Tenemos otras células que van a hacer, que es lo que dice ahí, respuesta adaptativa, que son células que de alguna manera ya después de que, digamos, fueron las otras células, las exploraron, las vieron y todo eso, entonces van a generar ciertos anticuerpos, ¿sí? Y especializan a otras células
¿sí? Para que se vuelvan específicas contra lo que estamos atacando. Entonces, ese es un sistema competente. Si hay algún, por ejemplo, digamos, que esto no esté bien equilibrado, ¿sí? Es cuando empiezan precisamente a hacer más las infecciones, somos más susceptibles, ¿sí? Tenemos más enfermedades. Y bueno, aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el factor de transferencia, que es lo que la flecha que va hacia arriba, porque queremos lograr un sistema inmunológico competente que realmente nos ayude a protegernos contra todos los agentes externos, también internos, porque hay algunas enfermedades que son internas. Aquí se presenta todo lo que son la parte de los leucocitos, lo que han visto por ejemplo, en las biometrías hemáticas, que dice la serie blanca. En lo que nosotros nos fijamos más son en la parte de los leucocitos. Los leucocitos es, digamos, como hablando en general de todas las células, ¿sí?, que aparecen en la biometría hemática, y nos va a decir si están altas o bajas. De los leucocitos vamos a partir a otros, ¿sí? Y esto les digo también viene en la biometría hemática, y yo creo que sí los han visto, ¿no? Que ven monocitos, que vienen macrófagos, la célula dendrítica esa no está, los linfocitos, ¿sí?, aparecen, pero no aparecen de manera tan específica, ¿no? Tenemos nosotros esas células que es T, B y NK. Las células B son linfocitos que, digamos, van a atacar son un poquito más específicos, atacan, pero son los primeros en salir. Después tienen que ir, digamos, le envían información a lo que son las células T. Si se dan cuenta, ahí aparece una que dice TH, TC y TS, ¿sí? Y después viene otra donde dice TH1, TH2, que son más especializadas todavía, tienen unas funciones todavía muy muy específicas. Tenemos también unos linfocitos abajo que dice NK. Estos linfocitos son, NK significa natural killer, ¿sí? También están en todo el organismo. Su función es matar células, bacterias, lo que encuentre, ¿sí?, que sea anormal o que ellos lo consideren anormal. Entonces los linfocitos están muy relacionados. Regularmente entra primero lo que es la parte de arriba, los monocitos, los macrófagos, y ya al final entran los monocitos. También tenemos otras células que nos van a estar ayudando, ¿sí? Estas también son un poquito específicas, todas las células son muy específicas, los eosinófilos, ¿sí?, que están muy relacionadas con las alergias, los neutrófilos, que son células que atacan, igual que los macrófagos, que van a atacar prácticamente todo el tiempo, y están los basófilos, ¿sí? Aquí más o menos vamos a ver cómo es este proceso. Aquí viene muy, ahora sí que como muy digamos, simple, ¿no? Porque realmente es muy complejo, ¿sí? Entonces es cuando llega la bacteria, ¿sí? Llega la bacteria, lo que hace el macrófago es que, digamos, se come o engulle a esa bacteria, ¿sí? Y va con una célula, con las dos células, con los dos linfocitos, va con el B y le muestra una parte para que ella produzca anticuerpos, ¿sí? Y va con la célula T, ¿sí?, también para presentarla.
Entonces aquí ya esa es la función precisamente del macrófago, que es la presentación de, digamos, de la bacteria o de lo que nos está ocasionando para activar a las otras células. De alguna manera, digo, la activación es diferente, ¿sí? Porque aquí, como está, el macrófago puede activar a la célula, al linfocito B y al linfocito T, pero al mismo tiempo ese linfocito T va a activar a más células B. Entonces, les digo, sí está un poquito así como complicado, ¿no? O bueno, más bien un poco revuelto. También activa otras células que son las que estábamos viendo, que se llaman NK. Aquí le pusieron también células de citotoxicidad, que son células que se van a dedicar pues a matar precisamente a las células extrañas, en este caso una bacteria, ¿no? O una célula infectada que está, por ejemplo, por un virus, ¿sí? O una célula tumoral o cancerígena, ¿no? Más o menos les digo, esto es así en general. De hecho, se presenta más o menos en todas las infecciones. Muy parecido el esquema, solamente que pues obviamente aquí cambiamos esta célula infectada por virus, que va a ser, por ejemplo, en vez de ser la célula, va a ser una bacteria, o va a ser un hongo, o va a ser un parásito, ¿sí? De acuerdo a lo que el sistema esté atacando. Ok, por ejemplo, aquí lo tienen, respuesta inmunitaria frente a un virus. Entonces aquí está, en la primera parte llegan los virus, ¿sí? Infectan a una célula. Y esta célula, ¿sí? La respuesta normal del cuerpo es que libera dos sustancias que se llaman interferones. Bueno, en la parte de arriba, dos que se llaman interferones, ¿sí? También hablamos de que allá se presentan, el macrófago va a presentar también a ese virus que atrapó con las células para que los antígenos, o bueno, más bien los antígenos los producen los virus, ¿sí? O es más bien esa parte, digamos, que se puede presentar, que es, digamos, para que sea, es como un marcador, ¿sí? Donde obviamente se va a expresar en las células, ¿sí? Para que lleguen las células de defensa y las ataquen. Entonces llegan, por ejemplo, a la célula T, la activan y esta también va a soltar lo que es otro interferón. Estos interferones van a ayudar también a las células que atacan, ¿sí? La bacteria, la célula enferma, lo que sea, para que pues para ayudarlas a matarla. También estos interferones son los responsables, ¿sí? A veces que, por ejemplo, cuando nos sentimos resfriados o todo eso, la liberación de estos, que es normal, ¿sí? Nos cause ese cansancio, o que de repente nos duela la cabeza o la temperatura, ¿sí? Es parte de eso. Ok, aquí está otro tipo, la respuesta inmunitaria frente a un virus. Estamos hablando solamente de un virus, ¿sí? Hay otra vía, ¿sí? Que es una vía bastante larga y un poco compleja, que es la parte del complemento, que ahí se muestra, ¿no? Y la parte de los anticuerpos, pues, que ya fueron producidos por unas células de defensa y que se van a pegar a ese virus, ¿sí? Para que sean, les digo, todavía más detectables, ¿sí? Entonces aquí estaba en la parte de abajo, que entra la infección a la célula, empieza a duplicarse, ¿sí? Ya tenemos una célula infectada, pero esa célula infectada, ¿sí?
ya está marcada por ese complemento y ese anticuerpo. Ya está marcada. Entonces llega a la célula, ¿sí? Llega a la célula de defensa y entonces, por ejemplo, en este caso, son las células que matan. Las citotóxicas llegan y entonces eliminan o matan a esa célula, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra vez que se producen los interferones, pero hay células que a veces se pueden escapar, ¿sí? Y es cuando hay algún tipo de resistencia. Aquí me pusieron lo que son el complemento. Les digo que la parte del sistema, bueno, más bien de todo lo que es cómo se activa esta parte del complemento, ¿sí? Y les digo, está muy relacionado con la activación de las células. Sí está un poquito, ¿cómo se llama? Un poco confusa. Entonces aquí trataron más o menos de hacerla un poco más entendible, aunque bueno, les digo, llega el complemento es como igual, como un marcador, ¿sí? Entonces ya aquí está la bacteria, ¿sí? La marca, se muere. Ok, un fagocito, ¿sí? O sea, que es como un macrófago. Sí, se llama fagocito porque obviamente hace algo que se llama fagocitosis. La fagocitosis es que esa célula, por ejemplo, les decía, los macrófagos, agarran y se comen, ¿sí? Literalmente se comen al virus o a la bacteria, la meten adentro de ellos, ¿sí? Y bueno, entonces obviamente quedan marcadas esas células que son las que se presentan, las presentan a otras células, quedan marcadas y entonces se llama quimiotaxis también, ¿sí? Son atacadas y las matan, ¿no? Hay otra parte aquí que es la opsonización, que también es como un marcador, ¿sí? Que van a marcar esta parte para que también sea eliminada. Les digo, o sea, realmente todo esto que se hace, o sea, el sistema inmunitario es bastante complejo cómo actúa, porque no nada más es activar una célula, sino se activa una célula, ¿sí? Pero atrás de esa célula hay un sistema de operación muy grande. Entonces, para poder activan a una y esa una activa otra y activa otra y esa otra activa un montón de cosas, ¿sí? Precisamente para poder acabar con las infecciones. Es un poquito complejo. Aquí mencionan lo que son las células NK, que ya les había comentado, son las natural killer. Su función, pues obviamente es citotóxica, o sea, matar a la célula, y también tiene una acción inmunorreguladora, ¿sí? O sea, si ve que la célula realmente necesita, a fuerzas, no hay otra, matarla, la mata. Si no, todavía le dice, bueno, te voy a dar un chancecito de ver que estés trabajando más o menos adecuadamente. Te voy a dar un chancecito, ¿sí? Igual, pero si no, la elimina. Ajá. Aquí habla de los receptores, ¿sí? De histocompatibilidad. Estos receptores, ¿sí? Son unos pequeños marcadores que va creando el sistema inmunitario y se van pegando a las células. Les digo, para que el sistema inmunitario los pueda reconocer más fácil. Ajá. Estas células NK sobre todo son muy importantes en el caso del cáncer. Son las que más se activan. Y bueno,
este, en lo que son las bacterias. Es donde más actúan estas células. Digo, actúan en otros procesos, pero aquí las vamos a encontrar que se activan más. Realmente nada más aquí maneja que de 5 al 15% de linfocitos circulantes, o sea, de todas mis células de defensa, podremos decirlo, de todas mis células de defensa, para que no nos hagamos tantas bolas, sí, nada más es esa porción, o sea, es realmente un porcentaje muy bajito. No tenemos muchas o no producimos muchas. Sí, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, producimos muchas, pero en este caso, pues realmente el factor de transferencia es producido durante los mecanismos inmunitarios, o sea, estos solamente los vamos, digamos, se van a empezar a formar cuando hay una infección. Si yo no tengo ninguna infección, supongamos que yo soy un bebé y no tiene ninguna infección, no hay una producción de un factor de transferencia. Un factor de transferencia se produce cuando hay una enfermedad activa, precisamente como lo dice su nombre. Es una transferencia de inmunidad de uno a otro. Aquí, entonces, cuando yo hago una transferencia de inmunidad, obviamente si esa persona ya estuvo expuesto, por ejemplo, vamos a decir, a la varicela, yo recibo el factor, pues sí, de alguna manera hay una memoria que le va a decir al cuerpo, esto es varicela. Entonces la va a reconocer rápidamente, sí, y pues obviamente va a ser más rápido la forma en la que se presenta la enfermedad y también en la recuperación. Todos los animales tienen defensas, todos han creado defensas a algo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, obviamente ustedes han escuchado que hay infecciones que son, por ejemplo, en los animales, que son específicas para ciertos animales, para ciertas personas, ¿sí? Entonces, eso, vamos, la inmunidad no es la misma en una vaca o en un pollo o en un gato, pero sí hay algunas también, nosotros tenemos algunas infecciones, podremos decir, que son muy parecidas. Entonces por eso hemos visto que de alguna manera al hacer esa transferencia o hacer esa que me pase inmunidad a un animal, a veces funciona porque es muy similar lo que tiene esa bacteria. ¿Sí? No será la misma, pero es parecida. Entonces por eso responde a la estructura que tiene. Obviamente no es lo mismo que me la pasen de una vaca a que me la pasen de otra persona, ¿sí? Porque la otra persona, pues obviamente el virus, por ejemplo, el virus de la varicela, ese virus es para humanos, en este caso, o sea, es un virus que está atacando, un virus que está atacando a una persona y obviamente otra persona se puede contagiar del mismo virus, ¿sí? Pero estamos hablando de que es de la misma especie, o sea, de los mismos humanos. Bueno, esa es la parte un poquito más rebuscada. Entonces, perdón. El factor de transferencia, bueno, obviamente era lo que les explicaba, es esa transferencia de inmunidad, ¿sí? Se llama una transferencia de inmunidad, podemos decir activa. Hay pasivas y hay activas.
Las pasivas son, por ejemplo, cuando la mamá le da leche al bebé y le pasa un poco de inmunidad. Las vacunas ya son un poco más activas. ¿Por qué? Porque lo que hace la vacuna es reproducir de una manera controlada la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si yo te pongo una vacuna, por ejemplo, para la varicela, me va a reproducir probablemente el cuadro de la varicela, ¿sí? Precisamente para sacar los anticuerpos, para sacar las defensas que son específicas para la varicela. Por eso muchas veces cuando te ponen una vacuna, a veces tienes una respuesta como a un resfriado o a lo mejor alguna enfermedad, pero vamos, no se expresa como cuando ya te da la enfermedad. Y es importante lo de la vacunación porque el fin de la vacunación pues es evitar que cuando te dé la enfermedad, esa enfermedad sea más grave, ¿sí? Y sobre todo para proteger ciertas, digamos, o al momento de que no sea tan grave, nos va a proteger hasta cierto punto. Entonces, bueno, ya localizado, ya que esto ya les expliqué, espero que les haya quedado un poquito claro, ¿sí? El factor de transferencia va a tener, es una cadena, ¿sí? Ahí están, son polipéptidos pequeños, aminoácidos, ¿sí? Que van a expresar en la inmunidad. O sea, imagínense ustedes una cadena, ¿sí? Una cadena del cuello. Bueno, más bien, una cadena que se pone en el cuello. ¿Sí? Si ustedes las extienden, son largas, largas. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a sacar? De ahí, lo que podemos decir aminoácidos, vamos a decir que ese es un eslabón de esa cadena, o sea, es algo muy muy pequeño contra la cadena que pues obviamente no sé, tendrá 20, 40 eslabones, ¿sí? Y ahí viene lo que han producido las defensas, por ejemplo, se han producido anticuerpos, la memoria contra alguna enfermedad, o sea, todo eso puede venir ahí en este fragmento. Aquí está otra vez, ¿no? El virus, que ya dijimos, lo presentan, entonces activan al leucocito, empiezan a ver les digo, unos marcadores, o en este caso que le pusieron señales, ¿sí? Que van a activar a la célula y entonces van a ir con otra célula que está marcada y la van a matar, ¿no? Pero ahí se producen los factores de transferencia. Ahora, hablando solamente de lo que es el factor de transferencia, ¿sí? Aquí está. Los factores de transferencia son de diferentes especies, contienen regiones o secuencias conservadas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Vieron la película de Jurassic Park? Espero que la hayan visto. Entonces recuerdan que a ese ADN, ¿sí? Que sacaban el ADN y sacaban, ¿sí? el ADN de otro reptil. Porque digamos, o sea, son de la misma especie. O vienen derivadas de. Entonces recuerdan que cortaban unos pedazos, ¿sí? Digamos, del ADN del dinosaurio y lo pegaban a lo que era el ADN del reptil para que se pudiera pudiera crecer el reptil. A eso es a lo que se refiere con secuencias conservadas, ¿sí? Son pequeñas partes de ese ADN que, a pesar de que ya no están, ¿cómo les diré?
que ya esa especie esté muerta o extinta, se va a presentar en las siguientes especies, ¿sí? Y ahí va a estar. Entonces, son secuencias conservadas. Aquí nos maneja cuáles son las secuencias que regularmente han encontrado en lo que es el factor de transferencia, ¿sí? Como ven, son prácticamente muy similares, cambian una o dos. En cada letra que está ahí significa, bueno, son los aminoácidos. Si los conoce, les decía, son unas cositas muy chiquititas que ya cuando se juntan forman esa cadena larguísima, ¿sí? Y tienen, obviamente cada uno tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, la L es lisina, ¿sí? Y así. Entonces eso va a formar pues una cadena larga. Ajá. Entonces se ha visto que esta secuencia en casi todas las, digamos, en todo lo que se ha producido de las defensas, ¿sí? Siempre están presentes. Entonces, pues eso es lo que se identifica en todos los, casi en todas. Entonces saben que esas porciones pertenecen o son parte de el factor de transferencia, de lo que lo hace activo. Entonces, aquí está otra vez. El factor indica que el factor obtenido de una especie se puede usar en otra especie. O son muy similares, sí, cambian algunas letras. ¿Sí? Bueno, aquí nos ponen que es termolábil, o sea que si yo las pongo a obviamente, las expongo a mucho calor, a eso se refiere con termolábil, a mucho calor o mucho frío, ¿sí? Estas se van a alterar. Entonces estamos hablando que más o menos, ¿sí? Obviamente en estado de congelación, ¿sí? Van a ser estables, se van a congelar. Si yo las pongo en el calor directo, por ejemplo, a unos 35, unos 40 grados, lo más probable es que se descomponga. Se han visto, ¿no?, que los medicamentos o algunos alimentos dicen manténgase a tal temperatura, más aproximadamente, no tantos grados, en un lugar fresco, que no le dé la luz directa. La luz directa obviamente pues es precisamente porque aumenta el calor, ¿no? Pero entonces cuando conservas tú un medicamento, cualquier tipo de medicamento a ciertas condiciones, pues obviamente su actividad, ¿sí?, o su periodo de vida va a ser el adecuado. Ajá. Entonces aquí, bueno, se han visto, ¿no? Cuando las temperaturas son muy bajas, se congela. Recuerdan, hay algunas películas, todo eso, ¿no?, donde conservaban a las personas congeladas, ¿no? Por ahí hay algunas películas que han sacado, entonces más o menos para que se den una idea muy remota, ¿sí? Entonces aquí estén yendo a lo que es la parte de los factores de transferencia. ¿De dónde se sacan esos factores de transferencia? Si ustedes han buscado en internet o han visto los factores de transferencia, ¿sí?, ahí dicen de dónde son sacados. Algunos te dicen que son de calostro bovino, o sea, de la vaca. El transferón lo manejan con que es sangre periférica de donadores sanos, ¿sí?, de los que van y donan sangre. Nosotros lo sacamos del vaso del cocodrilo. Hay otros que vienen que son del huevo, otros que dicen que son de oveja. Va a depender mucho de dónde los obtengan. Como les comentaba, todos los animalitos, ¿sí?, todo tiene inmunidad, porque todo es atacado, puede ser por un virus, una bacteria, ¿sí? Entonces se desarrolla cierta inmunidad. Aquí aparte pusieron yema de huevo. Aquí tienen la parte de cómo está nuestro laboratorio, donde se produce o donde más bien se extrae el factor de transferencia, ¿no? Les explicaron un poquito, a lo mejor
vamos a tratar de que sea obviamente más comprensible. Dice, se someten a un proceso de lisis para obtener y purificar las moléculas, compuestos moleculares. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues ya, ¿no? Hagan de cuenta, hacen un proceso, ya tienen las células, ¿sí? Ya tienen las células que van a pertenecer o van a estar en ese, digamos, van a formar parte de los factores de transferencia, que ya se vieron que son células sanas, son células que tienen ciertas características, ¿sí? Entonces, pues lo que hacen es precisamente romperlas, porque adentro, si ustedes han visto la imagen, ¿sí? Una imagen de cualquier célula, ¿sí? Tienen ahí unas, afuera hay unas cosas, ¿sí? Grandes, algunos dibujos grandes o a veces tienen rayitas, ¿sí? Esas se llaman proteínas, son muy grandes, era lo que les decía, son esas, la cadenota extendida. Luego adentro han visto está el núcleo y en algunos tiene puntitos, en otros viene ¿cómo se llama? Se ve el ADN, en otros se ven unas crucecitas que son los cromosomas, en fin, es lo mismo, solamente que obviamente cuando va pasando o se va replicando, sí, van cambiando la forma. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es romperlos y va a salir todos esos mensajitos, ¿sí? Que es parte del ADN y que tiene obviamente en ello lo que tienen que hacer esas células, porque estamos de acuerdo que a pesar de que todas las células parezcan iguales, no todas funcionan iguales. O sea, hay unas que son exclusivamente para producir hormonas, otras que son exclusivas para producir ciertas cosas, por ejemplo colesterol, hay otras que son exclusivas para esto o para el otro, no todas tienen la misma función. Entonces, estos mensajitos que están adentro o estos puntitos son muy específicos, ¿sí? Para las células. Uh-huh. Bueno, aquí les da más o menos lo que ellos utilizan, ¿sí? En porción son unos, estos que se llaman kilodaltons son pesos, ¿sí? Moleculares, o sea, son muy chiquitos. ¿Sí? O sea, realmente nosotros nunca lo podríamos pesar, necesitas unos aparatos especiales. Uh-huh. Entonces, para hacerlo yo más sencillo, yo lo que les explico es que haz de cuenta, lo pasamos por un embudo y para filtrarlo. Uh-huh. Entonces, todas las cosas que son muy grandes, si os estamos hablando, ¿no? Aquí te está diciendo de 1 a 12, ¿sí? O sea, imagínense lo más fácil en kilos, de 1 a 12 kilos, ¿sí? Entonces, los factores de transferencia van a ser de 3 a 5 kilos. Entonces, todo lo que esté arriba de 5 se tiene que quedar fuera. Entonces, al pasarlo al filtro, ¿sí? Me llega hasta 5. Ya les digo, 5.1 ya no pasa por el filtro. Entonces, ahí se quedaron ya, pasaron por el filtro y ahí están estos pequeños mensajes. Uh-huh. Que van a ir a la célula indicada. Aquí está, se realiza bajo condiciones de bioseguridad, ¿sí? Para garantizar el producto. Realmente, cuando se habla de terapia molecular, de varios que van a ir encontrando de estas terapias donde se ocupan lo que le llamamos biológicos, son laboratorios que son tienen normas de seguridad muy grandes, ¿sí? Que no cualquiera puede entrar y no nada más así agarramos y nos metemos, ¿no? Se han visto, regresamos a las películas, es que es más como que es para que se lo imaginen mejor, ¿no? Cuando ya ven que entran en un laboratorio y que se tienen que poner que el traje, que no sé qué, que los guantes y que hagan de cuenta que es algo así, no podemos entrar nada más, ¿no? Casi tenemos que pasar por una desinfección completa y todo, les digo, para entrar a estos lugares porque son muy, digamos, estériles, o sea, no crece ahí absolutamente nada que no deba de crecer, ¿sí? Entonces, ahí tengo
varios videos donde van a ver más o menos cómo son los laboratorios que trabajan con este tipo de tecnologías, ¿sí? De las terapias moleculares. Quedan que más o menos son muy parecidos y sí, todos llevan ciertas normas, o sea, no es nada más entrarle, no, los capacitan muy bien para poder hacer ese tipo de trabajos, no es muy sencillo, aunque así lo parece. Bueno, aquí hablamos de la obtención, ¿sí? Aquí nos pusieron unas imágenes de cómo están los cocodrilitos. Los cocodrilitos, ¿sí? O sea, de donde sacamos nosotros el factor de transferencia, porque les decía, nuestro factor, sí, que es el imodincel, pues nosotros lo sacamos de lo que es el vaso de cocodrilo. Esto viene siendo parte de una teoría, a diferencia del que se saca de sangre humana, a diferencia del que se saca de un pollo, de una vaca, o sea, aparte de la teoría de que lo que más los animales que tienen mucho más tiempo en la tierra son los que tienen una mejor inmunidad, porque han durado muchos años. El cocodrilo es uno de ellos, sí, que está prácticamente desde la era de los dinosaurios, ya casi cuando iban a ser extintos, sí. Los humanos ya venimos mucho después, 1.000.000 de años después. Las vacas, los pollos, bueno, eso sí no sé cuánto tiempo tengan aquí en la tierra, ¿sí? De hecho, el único que queda, digamos, el más viejo es el tiburón, ¿sí? Ese sí estuvo cuando estaban los dinosaurios. Entonces, pero bueno, digo, de ahí parte de esa teoría de que obviamente si nosotros ocupamos un animal que ya ha pasado o ha durado tanto tiempo, ¿sí? Y que ha sobrevivido a infecciones, a bacterias, a todo eso, debe tener un sistema inmunitario muy fuerte. ¿Sí? Y ahí parte de nuestra teoría de ocupar los cocodrilos. Entonces, haz de cuenta, agarran y los cocodrilos los ponen en una granja. Aquí más o menos se ve, es más o menos para que vean cómo es la granja, ¿no? ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que están al aire libre, solamente obviamente tienen cercado el terreno para que pues no se anden saliendo, ¿sí? No se nos vayan a perder, ¿sí? Pero se dejan al aire libre su ambiente natural y todo eso. ¿Con qué fin? Con dos fines. Uno, obviamente pues que estén en un ambiente agradable, que sea pues su mismo hábitat natural, pero también que obviamente estén expuestos a todo lo que hay alrededor, ¿no? Que si hay bacterias en el agua, pues van a estar expuestos a bacterias en el agua, van a estar expuestos a bacterias del medio ambiente, todo esto pues para que vayan haciendo inmunidad. Obviamente, bueno, los que se enferman, no resisten todo eso, pues esos no los vamos a ocupar. Los que queremos ocupar son ellos que han aguantado todas esas enfermedades y bueno, que han expuesto a muchas cosas, ¿no? Aquí tienen ahí cómo están haciendo los cocodrilitos, o sea, separan los huevos, ahí tienen los huevecillos, ¿sí? Y van haciendo los cocodrilos ya después de periodo, ¿sí? Ya nacen y luego los sueltan para que se vayan. Bueno, en las imágenes de abajo tienen, esto ya es cuando ya un cocodrilo lo van a sacrificar, ¿sí? Toman muchas cosas para saber, bueno, a qué cocodrilo y en qué tiempo se va a sacrificar. Obviamente no van a agarrar, pues agarran y lo abren y ya, ¿no? Sino que van regulados y tienen que ir avisando a muchos lados, ¿no? Tienen que avisar a la zagarpa y decirles, ya está listo este cocodrilo, lo vamos a sacrificar, ¿sí? Obviamente, como nosotros ocupamos el vaso de cocodrilo, se nos notifica a nosotros. También, por ejemplo, a las personas que no sé, se dedican a hacer zapatos, bolsas, todo eso de piel de cocodrilo, pues también se les notifica a ellos. Y así a varios, hay otros que a lo que les importa es la grasa del cocodrilo, ¿sí?
Entonces, pues imagínense, no es como los trasplantes que les avisan a todo mundo. Entonces ya sacrifican al cocodrilo y obviamente van sacando la parte que les interesa y las van apartando, ¿sí? Para que pues cada quien se lleve lo suyo. Luego me dicen, ¿qué pasa con el resto, ¿no? Con lo que no se lleva. Bueno, pues se lo dan de comer a otro cocodrilo, a otros cocodrilos, pensando que pues esto obviamente pues ya, como el otro tenía inmunidad, bueno, pues al comerse pues va a pasar y bueno, van a seguir con la inmunidad, ¿sí? Pero principalmente esto es lo importante, ¿no? Bueno, las utilidades del factor realmente han sido muchas. Principalmente el objetivo del factor es estabilizar al sistema inmunitario, ¿no? Un sistema inmunitario que trabaje bien. Por eso son esas partículas. Esas partículas o esas moléculas que yo les comentaba, que son muy chiquitas, ¿sí? Y se van a ir a meter a otra célula. Pero obviamente les digo, son células a las que pertenecen, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te estás tomando una hormona, levotiroxina, que es para la tiroides, pues obviamente esa pastilla, ¿sí? Adentro de esa pastilla va la hormona y la hormona pues, se dirige a la célula de la tiroides. No se va ni a una célula de pulmón, ni a una célula del hígado, o sea, no, se va directamente ahí. Entonces, si tú extraes esos mensajes de una célula de defensa, pues se tienen que ir a otra célula de defensa, no hay más. Ajá. Entonces, aquí por eso, al momento de tomar el factor, ¿sí? Lo que está ahí, los factores de transferencia se van ahí a las células de defensa, donde obviamente se produjeron, aunque hayan sido en otro individuo o en otro animal, ¿no? Se ha visto que han tenido mucha utilidad, les digo, porque regula el sistema. Entonces, gran parte de nuestra salud pues, es parte de ese sistema, ¿no? Que nos defiende de todo lo que hay en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, pues, si partimos de eso, pues nos defiende de muchísimas cosas, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? ¿Sí? Aquí cabe resaltar, obviamente, si tú tienes un virus, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Parte de tu cuerpo va a tratar de atacar al virus, pero los virus, algunas bacterias y todo eso, se replican muy rápido. Entonces, el mismo cuerpo, solo así, sin un apoyo, a veces no alcanza. ¿Sí? Por muy sano que está, entonces necesitamos complementarlo con otro tratamiento. ¿Sí? Entonces, por eso a lo mejor, si nosotros acompañamos nuestros tratamientos retrovirales con factor de transferencia, que lo que pasa, los retrovirales pues van a atacar precisamente al virus y el factor de transferencia va a atacar a las células que contienen ese virus. Entonces ya tenemos dos frentes de ataque, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los demás. Entonces siempre, casi siempre es un coadyuvante de un medicamento, no es un medicamento. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Nos ayuda sobre todo, por ejemplo, también, ¿no? En las enfermedades crónicas degenerativas, que son millones que tenemos ahorita ya, ¿sí? Diabetes, hipertensión, ¿sí? Obviamente no todas están producidas por lo mismo, son multifactoriales. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que obviamente se pueden producir por varias cosas. Aquí hay que analizar exactamente cuál es la causa más probable por la que se está produciendo, ¿sí? Y ahí obviamente vamos a ver qué tan relacionado está con el sistema inmunitario, porque si no tiene nada que ver, digo, el factor de transferencia no te va, o te va a ayudar pero muy poquito, ¿no? Pero sí, la gran mayoría de todas estas enfermedades crónico-degenerativas tienen
eh, ya gran parte están compuestas o ya está muy involucrado el sistema inmunitario. Entonces, ahí es donde nosotros queremos atacar, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, el asma y todo eso, que involucran mucho al sistema inmunitario, pues eso es lo que nosotros necesitamos ayudar a regular. Uh-huh. Aquí también aparece cáncer, ¿sí? Durante la quimio y la radioterapia. Lo del cáncer es algo fascinante porque cuando se produce una célula cancerosa, o sea, regularmente todos han visto que se reproducen células. Puede llegar un momento en que al momento de estarse reproduciendo haya algún problema, ¿no? Y que salga una célula dañada, enferma. El sistema lo que hace, pues obviamente es que va, reconoce, ve que esa célula no va ahí o tiene algo raro y la elimina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ella sabe que está defectuosa. Así esa la deja pasar por alto. Y esa célula defectuosa se llega a replicar. Se puede llegar a replicar, ¿sí? Y sale más defectuosa. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y nos puede llevar a un cáncer. Entonces, el sistema normalmente detiene cuando detecta una célula que está que no está bien formada, la destruye. A veces llega a pasar esto y salen las células cancerosas. Aquí el problema muchas veces, o porque es muy desgastante el cáncer, ¿sí? Es porque se reproduce muy rápido. Son células igual, pero estas células tienen un potencial de reproducirse muy rápido. Si vamos a decir una célula normal al día se puede reproducir una o dos veces, bueno, estas células tumorales se pueden reproducir 4 o 5 veces al día. Entonces realmente es muy rápido su reproducción. Entonces por eso meten la quimioterapia y la radioterapia. La quimio y la radio, las dos, matan lo más que pueden pero todas las células que se están duplicando, ¿sí? Pero ellos no se van a poner a ver si son células buenas o células malas. Entonces lo que van a hacer es que van a ir contra todo. Uh-huh. Entonces aquí es cuando realmente el factor de transferencia nos ha sorprendido, porque lo que hace es que lleva obviamente a un adecuado funcionamiento del sistema inmunitario, ¿sí? Que va a ayudar a que esa radioterapia, quimioterapia funcione mejor, porque el sistema está funcionando mejor, es más capaz de atacar ese tumor. Entonces, obviamente, por eso decimos que potencia en cierta manera la quimioterapia. Pero también lo que va a hacer es que, como es un sistema de defensa, ¿sí? Contra todo, va a tratar de proteger todas esas células buenas que están naciendo. A lo mejor en estos momentos no nos va a poder protegerlas al 100%, ¿sí? Porque les digo, la quimioterapia es muy fuerte, pero sí va a tratar de todas las que pueda, aunque es el 50%, ¿sí? Entonces, al protegernos esas células, lo que va a provocar es que los efectos colaterales o los efectos adversos que aparecen después de las quimioterapias o de las radioterapias sean menores, ¿sí? De hecho, por eso se dan esos efectos, porque mata todo, pero aquí las estamos protegiendo, ¿no? También tenemos la diabetes. La diabetes, bueno, pues hay algunas, la mayor parte tiene un componente donde se ve involucrado el sistema inmunológico. Ok, deprime la respuesta inmunitaria aquí referirse en deprimir no es esa de que funciona bien y mejor la deprimimos, hacemos que no funcione, como muchos medicamentos que lo que hacen es que bajen el funcionamiento, como son los corticoides, ¿sí?
a lo que se refiere es que son células, ¿sí? Este sistema inmunitario está actuando de más, ¿sí? O sea, es muy sensible, ¿no? Entonces cualquier cosita que le hagas, ¡pum!, explota. Entonces tiene que regularlo de alguna manera en que funcione adecuadamente, ¿sí? De que no cualquier cosa lo haga explotar. Sí, es como cuando yo llego con alguien y agarro y no sé, le voy a picar el hombro. Como si me hiciera un escándalo, como si lo hubiera picado con no sé qué. Entonces, más o menos, hagan de cuenta, es algo así, ¿no? Entonces está reaccionando de más. Entonces lo que nosotros necesitamos es que ese sistema, ¿sí? O sea, decirle, a ver, espérate tantito, estás trabajando, estás muy alterado, vamos a hablar, vamos a bajarle y todo. Eso es lo que está tratando de hacer el factor, ¿no? Al momento de decir que estamos educando, ¿sí? Va a hacer que funcione lo mejor posible. Entonces, aquí lo que buscaríamos sería que disminuyera o que bajara la respuesta de la inmunidad, ¿sí? Y nos va a ayudar entonces a que todas esas enfermedades que están disparadas, o sea que ese sistema inmunitario está disparado, que está exagerando, acercarlo un poquito más a la realidad, ¿no? Entonces, ahí entra lo que es las enfermedades de lupus, de artritis reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis, dermatitis atópica. ¿Sí? Las primeras estoy segura que las identifican, que son células, o que las han escuchado y que es que el cuerpo ataca al mismo cuerpo. Bueno, sí. Las otras son obviamente a lo mejor lo mismo, pero estamos hablando de una respuesta un poco más sencilla, ¿no?, comparada con las otras. Por ejemplo, una dermatitis atópica pues reacciona casi con todo, ¿sí? Bueno, depende mucho también del grado de dermatitis que se tenga. Y la hipersensibilidad, o sea, eso es igual, o sea, que está muy excitado el sistema. Entonces, cualquier cosita, ¿sí?, activa el sistema. Por ejemplo, el asma. La gente que no tiene asma o que no hay problema, la gente que es asmática se ha visto que está relacionada a casi cualquier cosa, no todo, ¿no? Porque se han visto, hay personas que ya están como que más clasificadas, más que como las alergias, que ya son más clasificadas, ¿no? En el asma estamos hablando de que alguna partícula va a detonar ese asma y que puede ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la célula a lo mejor encontró por ahí algo, un tantito polvo de algo, y dijo, ay no, esto es extraño, esto me va a causar muchísimo daño, y activa toda una respuesta muy compleja y se da el asma, ¿sí? Entonces está ocasionando precisamente que trabaje de más. Muchas de las alergias también, ¿sí? Hay gente que me dice, no, yo no era alérgico a esto y de repente me volví alérgico. Hay gente que sí, ¿no? Obviamente hay alergias, o bueno, hay sustancias que son muy corrosivas. Por ejemplo, si tú me dices que eres alérgico al cloro, la, la mayor parte de la gente no es que sea alérgica, sino que es muy sensible al cloro, porque el cloro es muy corrosivo. Entonces, pues, sí, no metes o te salpica el cloro y todo eso, y pues se, se, se te hace una mancha, o sientes mucha comezón o ardor, todo eso. Ajá. Pero obviamente tenemos también que hay otros que, pues, cosas que digamos, por ejemplo, que son más comunes y que no le tenemos una alergia tan fuerte, ¿no? Aquí se hablan de alergias, pueden ser alergias alimentarias, ¿sí? Pueden ser alergias debido a algún agente externo, como les decía, del cloro. Aquí también hay que verificar bien exactamente de qué es la alergia y por qué se dio. Si es una alergia que viene desde la infancia, como recuerden la alergia o la enfermedad al gluten,
¿sí? Obviamente digo ahí es por otra cuestión que no tiene nada que ver con la inmunidad. Y hay otro tipo de alergias que sí son por causas inmunitarias. Esas sí las vamos a tratar. Las otras, pues, digo, realmente, pues, como no es la causa, no le va a hacer gran mejoría. Con la computadora como que se nos trabó. Pero bueno, ya prácticamente ya es lo último. Ajá. El factor de transferencia que nosotros, digamos, fabricamos, entre comillas, son dos tipos, ¿sí? Uno que es el simple, o pues sería el normal porque pues realmente todos los factores de transferencia traen la misma cantidad de factor, ¿sí? Se mide en partes por millón, lo que mucha gente conoce como partes por millón. Aquí te dice 2 por 10 a la 8 de leucocitos, ¿sí? Realmente estar viendo eso sería más, digo, es muy específico, pero pues a veces simplificando las cosas lo vamos a mantener como una unidad, ¿sí? Y un forte, si se dan cuenta, trae 5 por 10 a la 8 de leucocitos. Entonces trae mucho más. Estamos hablando de que casi es el doble, ¿sí? Le ponemos que tiene 3 unidades de factor de transferencia. Entonces nosotros tenemos 2 presentaciones y obviamente de acuerdo a la enfermedad, ¿sí? A la edad, o sea, a varias cosas. Entonces nosotros tomamos y decidimos si el paciente va a tomar simple o va a tomar forte y la cantidad, porque no es lo mismo. O sea, si tú vienes, es una persona que tiene cáncer, no te voy a dar lo mismo que una persona que venga por un problema de una alergia. Sí, una alergia no muy fuerte, o sea, no te voy a dar lo mismo. Y más si eres niño o si eres un adulto o si eres una persona mayor. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes. Entonces, lo que hacemos es que manejamos, o yo manejo unos esquemas estándares para ciertas enfermedades que a lo largo de ya tiempo los he estado formando. Entonces, manejo esos esquemas. Estos esquemas, digamos, es como agarrar y decir, bueno, como cuando tienes diabetes y te dices, te vas a tomar una metformina. Esto es muy similar. Entonces hagan de cuenta, empezamos con un tratamiento estándar. Ya al siguiente mes, que ya tenemos el factor y todo eso, y que ya tienen los efectos, ya los podemos ver reflejados. Entonces ahí podemos empezar a hacer variaciones de los esquemas, ¿sí? Ya vemos si subimos, bajamos la dosis, cambiamos, la dejamos igual. Entonces es importante acudir a las revisiones, ¿sí? A la consulta para ir regulando, o sea, que ustedes nos vayan diciendo, bueno, el médico me dijo esto, o resulta que me siento así y así y así. Entonces, eso es muy importante, saber cómo van con el factor, ¿sí? Entonces, sí es necesario eso, y también les digo, muy importante saber qué tipo de factor, porque si yo a lo mejor es una persona con un cáncer muy agresivo, le doy alguien le manda un simple, ¿sí? Pues no le va a ayudar mucho. Pero si le mando un forte, me va a dar precisamente más o menos el efecto que yo quiero.
Este factor es importante mencionar, no está a la venta, digamos, pública. Ajá. Nosotros este producto lo consideramos muy especial, que no pueda andar circulando por cualquier lado. Entonces lo manejamos, se vende, lo puedes obtener, pero hay ciertos requisitos. O sea, si tú llegas a donde es la venta, en el consultorio donde yo veo a los pacientes, llegas, pero no traes receta, solamente te dijo a lo mejor la cuñada, la amiga, yo fui ahí y me dieron el factor y me lo tomé así, así, así. Y tú llegas, pero si no llegas ni con un papel ni con un algo, la persona que está ahí no te lo va a vender, porque pues necesita ser mandado por un médico y ser evaluado, ¿sí? Entonces solo se vende en un solo lugar, ¿sí? Y bajo la condición de que ya haya sido a consulta, ya esté prescrito, ¿sí? Cómo lo vas a tomar, obviamente por qué lo estás tomando, ¿sí? Eso es lo que ellas van a agarrar. Y cuando obviamente se lleva un control. Si yo al paciente le dije te vas a tomar 12 al mes, un ejemplo, ellas nada más pueden vender esa cantidad, 12 al mes. A lo mejor te pueden vender 13 al mes, pero no te van a vender 20, porque saben que tienen que estar yendo a consulta para ir viendo cómo se modifica ese esquema de tratamiento. Entonces es algo importante. Bueno, ahora quiero darles muchas las gracias. Espero que hayan entendido un poquito de lo que les comenté, porque les digo, esta plática es más que nada como para médicos, o sea, se creó pensando en médicos. Sí, de hecho, yo tengo otra que todavía yo la hice y es un poquito más avanzada, ¿sí? Se las quise presentar y bueno, traté de que fuera ahora sí que de la presentación original que la realizó el investigador. Se las presenté aquí y pues traté de explicárselas ahora sí que de la parte más sencilla. Pero como ven, sí tiene muchos tecnicismos y sí hay varias cosas que a lo mejor uno como que no comprendería muy bien, ¿sí? Pero por eso les digo, porque esta es una presentación que fue dirigida para médicos. Yo la otra presentación que tengo, pues sí, viene mucho más grande y viene todavía un poco más técnica, pero si checan, yo los invito a que chequen también. Recuerden, estas presentaciones, estos videos están en la página de internet, en Facebook, tenemos en YouTube, o sea, están varios canales. Ahí tenemos tengo otras presentaciones del factor de transferencia que obviamente son más, las simplifiqué más, ¿no? ¿Sí? Ya tiene un lenguaje muy coloquial y además fácil de entender. Ahí ya anda también un en vivo que yo hice, ahí explicándoles el factor y todo eso. Les estoy enseñando el consultorio y demás, ¿no? Les digo, bueno, me despido ahorita. Me despido. Muchas gracias. Soy la doctora Yolanda Paulina Castillo Bárcenas, medicina general, estética, antienvejecimiento regenerativa y terapias alternativas. El factor de transferencia entra en lo que sería antienvejecimiento, ¿sí? Ya luego platicaremos por qué, pero es más que nada una terapia regenerativa. Entonces aquí les dejo, este es mi número para que saquen citas, ¿sí? Conmigo. Conmigo. O sea, es que funcionamos de una manera muy particular.
¿sí? El consultorio está en Santa María la Ribera, en el 233 de la calle de Cedro. Ujú. Y bueno, yo ahí nada más doy consulta los días jueves. Ajá, pero a veces alguna duda o que no puedan asistir los días jueves y al horario que yo estoy dando consulta, bueno, hay gente que la veo obviamente por fuera, ¿sí? Sacan la cita otro día, fin de semana, a otro horario que les acomode y yo les doy la cita, entonces, o alguna duda, ahí está el WhatsApp. Les dejo, obviamente está la página de internet, en la página de internet van a encontrar información de factor de transferencia, van a encontrar las presentaciones que yo les decía, este video, van a encontrar otro que es un poco más sencillo, o sea, van a encontrar el en vivo, van a encontrar otras cosas que se están implementando de terapia molecular, ¿sí? Para otras enfermedades. También ahí los pueden ver, van a ver diferentes tipos de medicina. Ahí sí no es así de que van a ver, entran a la página y van a ver que si el paracetamol es bueno para esto, que si la aspirina, no, estoy hablando de terapias ya un poquito más avanzadas o diferentes, no hablo de la regenerativa como esta, de la molecular, hablo también de lo que es la medicina, las medicinas alternativas, ¿sí? La medicina estética y bueno, realmente de medicina general se habla un poco, 2, 3 posts los van a encontrar, pero no son así como muy recurrentes. Es más recurrente todo este tipo de tecnología nueva, ¿sí? En Facebook nos van a encontrar, ahí obviamente se republica lo que vamos publicando en la página, pero también aquí obviamente cosas importantes o bueno que encontramos noticias en otras páginas y que consideramos importantes que ustedes las conozcan, las sepan, o alguna alerta sanitaria con algún medicamento o por qué usar esto o por qué no usar esto, bueno, las podemos encontrar en Facebook porque es más rápido de publicar, ¿sí? Y ahí obviamente pues nos van a encontrar los miércoles, hago los en vivos, ¿sí? En donde es como con un tema X, pero ahí estamos y igual si ven esto y quieren ver el en vivo y tienen alguna pregunta, bueno, pues ahí se les contesta. Y también les dejo el correo electrónico. Este correo electrónico es mío, el del factor tuve 2, 3 problemas con él, entonces por eso ese no lo puse igual ahí me pueden, si quieren más información, si quieren una cita, algo, también por medio del correo yo los estoy checando, los estoy viendo, ¿sí? Y también podemos tener una comunicación por ahí. De todas maneras, les digo, cuando los veo en consulta, les doy los mismos datos, o sea, para que también estemos ahí en comunicación. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Les deseo que tengan un lindo día. ¿Sí? Cuídense mucho y nos vemos en otro video. ¿Sale? Hasta luego.